Presidenta, yo tengo varias propuestas. Le rogaría su comprensión en función del número de ellas. Son sobre 5 leyes y voy a tratar de agruparlas temáticamente, rogándole consulte la admisión o no de las mismas en función de la temática abordada. O sea, no al final, sino voy cortando cuando tengan que ver con la misma temática. Y se lo comento, Presidenta. Tres, una y una, las que tienen que ver con el mismo tema. ¿Ok? Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, pues este recinto de Xicoténcatl a mí me genera mucha saudade. Aquí estamos, estas madrugadas. Lamentablemente para la comunidad científica y los investigadores de nuestro país, la decisión de extinguir los fideicomisos fue una decisión de carácter general, que no evaluó con minuciosidad cada una de las entidades que decidieron desaparecerse y las juzgó con un mismo rasero. La Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto y allí participaron durante 2 días seguidos investigadores y científicos de los centros de investigación que ven amenazada su funcionalidad, y cada uno de los participantes señalaron en sus intervenciones los argumentos diversos del porqué para la vigencia y eficacia de su institución y para el respaldo de los investigadores que en ellas concurren, la desaparición de del fideicomiso de cada una de estas instituciones pone en severo riesgo la vigencia de la misma. El mecanismo de parlamento abierto, como forma de democracia participativa, tiene sentido si, y solo si, la ciudadanía constata que sus razones y argumentos impactan en la opinión de los legisladores. Si hacemos parlamentos abiertos solo para simular democracia participativa, nosotros mismos estamos lesionando la evolución democrática del país. Más del 95% de los participantes en ese parlamento abierto se pronunció porque no desaparecieran esos fideicomisos. Diputados de todas las bancadas, incluyendo de la mayoría, y prácticamente todos los representantes de la comunidad académica, la Academia de Ciencias, los centros por especialidad, etcétera. Con energía señalaron, además, los científicos e investigadores que no aceptan la calificación de corruptos y que los fideicomisos que respaldan los centros de investigación han sido auditados y disponen de mecanismos de transparencia. Si realmente existen casos de corrupción en estos fondos, que se denuncie y se proceda. Escuché en las intervenciones alguna aproximación analítica de por qué la figura del fideicomiso no es pertinente. Comparto con ustedes los argumentos que esgrimen los investigadores y los científicos para sostener la utilidad de su existencia. Para ellos, estos fondos permiten flexibilidad en la operación de fondos dedicados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Blindaje contra la incertidumbre del contexto financiero y las incidencias presupuestales. Contar con la posibilidad de utilizar recursos para proyectos que necesariamente deben considerar una operación multianual y no pueden ceñirse a la estrechez del año fiscal. Permiten administrar de manera transparente
donaciones o financiamientos de terceros, nacionales e internacionales, destinadas a la investigación. Favorecen un mecanismo de reserva y rendimiento financiero para la administración de recursos propios generados a partir del desarrollo de actividades sustantivas, con la premisa, además, de que los fideicomisos son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que no gozan de secreto fiduciario, tienen comités técnicos y reglas de operación y son auditados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría de la Federación. Estoy hablando de fondos que le dan sustento y soporte a 26 centros de investigación que están esparcidos por todo el país y que realizan, además de un importante esfuerzo de impulso al desarrollo regional y a la formación de recursos humanos especializados en nuestras entidades federativas, una serie de investigaciones muy útiles para el desarrollo nacional. ¿Y saben cuánto es el volumen de estos 26 fideicomisos en materia de recursos? Ni siquiera 800 millones de pesos. Ni siquiera 800 millones de pesos. Y suponer que en la vorágine del presupuesto normal, cuando las asignaciones financieras, y todos los que están aquí que han trabajado en el sector público lo saben, programadas para el inicio del año fiscal, nunca llegan en enero ni en febrero, a veces llegan en marzo o en abril, y el año fiscal nunca concluye en diciembre, concluye en octubre. La posibilidad de la continuidad de los experimentos, de los convenios internacionales, de la formación precisa en investigaciones profundas se ve limitada. El fideicomiso tiene los defectos a los que ustedes han hecho referencia en las intervenciones que tienen un soporte técnico, pero tiene la virtud para cierto tipo de tareas que permite flexibilidad y, sobre todo, en el caso de los centros de investigación, autonomía, porque no podemos desconocer que detrás de la decisión de desaparecer a los fideicomisos también hay una decisión de limitar la autonomía de los investigadores y de los científicos. Quiero decirles que en la Cámara de Diputados habían llegado a la conclusión de que estos fideicomisos persistieran. Inexplicablemente, de un día para otro, vino el lineazo y eso se transformó. ¿Por qué? Yo tengo genuina convicción de que no se ha informado bien al presidente del rol de los centros de investigación. Tengo la convicción de que el argumento que expresó aquí el sustentante del dictamen de que 7,000 millones de pesos que se han perdido en los fideicomisos del CONACYT son fuente de corrupción es un argumento inexacto. Los recursos que se transfirieron al sector privado se transfirieron de un programa regular del CONACYT, no de los fideicomisos que soportan a los centros de investigación, de un programa regular del CONACYT que podemos compartir o no compartir su ideología, pero que estaba debidamente justificado y planteado, denominado estímulos para la innovación. Podemos rechazarlo, si es así, que se cambie la política, pero que no se afecte a los fideicomisos y con ello se aniquile la posibilidad de la investigación autónoma de estos 26 centros. En el paquete de la ley de CONACYT, los artículos que estamos demandando su vigencia, también se desaparecen los fondos estatales de Red NACECYT. Muchos de ustedes saben que en sus entidades federativas solo se ha podido realizar investigación gracias a estos fondos
bilaterales, Federación, Estado. Por otra parte, también se afectan los acuerdos de carácter bilateral, multinacionales o con instituciones académicas de alto prestigio de otras regiones. Por ello, compañera presidenta, solicito de este honorable pleno el que se vote porque el texto de la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto a fondos quede vigente. Además, por otra razón, dentro de un par de meses vamos a estar discutiendo una iniciativa general de Ley de Ciencia y Tecnología. No veo la prisa, pero sobre todo creo que no hubo un análisis minucioso de las características específicas de estos fideicomisos vinculados con 26 centros de investigación del CONACYT y que, reitero, solo significan 800 millones de pesos. En el marco de este proceso de debilitamiento de una estrategia descentralizada de investigación, se reforma también la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Quiero decirles que este fondo surgió de una reforma constitucional con el propósito de respaldar a las entidades productoras de petróleo y poder fomentar investigación especializada en materia de energéticos, de energías alternativas y formación de recursos humanos especializados. Al desaparecer este fondo, que es un fondo que tiene recursos derivados de la legislación y de cómo se planteó que cuando hubiera una diferencia en el precio del petróleo hacia el alza, parte de esa diferencia apoyaría este fondo para poder respaldar a las entidades productoras de energéticos. Al desaparecerlo, le estamos dañando en la columna vertebral a la investigación y al desarrollo tecnológico en materia de energía y de hidrocarburos. Es incomprensible la decisión, sobre todo si reconocemos que una de las prioridades de esta administración es la política energética en hidrocarburos. Finalmente, dentro de la misma lógica, la decisión de desaparecer la posibilidad de respaldar la investigación en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados es incomprensible. Puede ser incluso la investigación que explique por qué no se deben modificar genéticamente los organismos. Pero es crucial comprender la transformación de estos organismos y toda la problemática de bioseguridad que está vinculada a esta investigación. Por ello, estamos planteando que permanezcan como está en la legislación vigente la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Este es el paquete que en conjunto afecta la posibilidad del fondeo inmediato para la ciencia y la tecnología. Estamos a punto de dar un gran debate sobre la política científica y tecnológica del país, pero este gran debate no tiene por qué tener como precedente un divorcio de buena parte de la comunidad académica y científica con la presente administración, solo porque no hubo a tiempo la información detallada al presidente y con una argumentación que generalizó el rechazo a una política de transferencia a las empresas privadas, poder estigmatizar a todos los académicos y científicos de nuestro país. No se vale que por no compartir una política o por señalarla corrupta se deje de valorar la trascendencia y la importancia de la investigación científica y tecnológica y el valor de los científicos y de los investigadores mexicanos. Yo le rogaría, Presidenta, pudieran votar
este primer paquete. Muy bien, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas en materia de 3 leyes, la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley de Ciencia y Tecnología. Falta sonido. Ya. Como lo indica Presidenta, consulto a esta Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No son aprobadas a discusión, Presidenta. En consecuencia, los artículos reservados quedan en términos del dictamen. Senadora Paredes, bueno, faltan, así como usted lo solicitó, 2 leyes, artículos de 2 leyes, la de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ley Federal de Cinematografía. Le pediríamos que pudiera ser más breve, con todo respeto, para mantener la equidad y el equilibrio en los tiempos de los oradores y de los grupos parlamentarios. Tiene razón, Presidenta, lo que pasa es que las anteriores eran muchos artículos. La legislación en materia de cooperación internacional para el desarrollo va a ser planteada por la senadora Claudia Ruiz Massieu, por lo que retiro mi reserva y me sumo a la de ella, y haré una breve referencia a la Ley Federal de Cinematografía, en el entendido de que muchos compañeros de diversos grupos parlamentarios han planteado el tema. El fideicomiso que hoy se extingue por mandato de esta soberanía surgió de una ley, no fue una decisión del Ejecutivo, surgió de una ley precisamente de una iniciativa de quien era entonces senadora por el PRD, la actriz María Rojo. La lógica por la que el mundo de los artistas, de los productores, de toda la industria cinematográfica planteó la necesidad de este fideicomiso fue no en un proceso de estatización, sino todo lo contrario, en el proceso paulatino de desestatización de la cinematografía mexicana, por considerar que era muy importante destinar mayores recursos públicos a otras prioridades y fomentar el que la comunidad cinematográfica en su conjunto pudiera participar y generar recursos y que la inversión pública fuese como una palanca. Ya se ha hablado aquí de este fideicomiso. Quiero simplemente subrayar que la cinematografía genera fuentes de trabajo de manera muy importantes, que hay estados del norte del país, como Baja California, que al tener estudios pueden captar inversiones cinematográficas de gran envergadura, que la cinematografía genera, además de fuentes de empleo, divisas y prestigia a nuestro país. En resumen, ustedes son gustosos del cine y saben sin duda que la película Roma fue posible precisamente por la existencia de este fondo. Ustedes verán si nos ha aportado en el prestigio nacional, en la cultura y en el desarrollo de los artistas mexicanos. Señora Presidenta, hubo una discusión de fondo en el debate. Yo solo señalo, no podemos estar subordinados a las decisiones del caudillo. Este es un poder, el poder legislativo. Yo no sé si estamos en el pasado, en el presente o en el futuro, pero para la dignidad del poder legislativo
esta lógica nos lleva a una regresión, a un debilitamiento de nuestro poder. Muchas gracias.